Debido al plegamiento del embrión, la parte dorsal del saco vitelino queda incluida dentro de este y constituye el intestino primitivo, un tubo endodérmico que consta de 3 partes: el intestino anterior, el medio y el posterior. El intestino anterior contribuye a formar la membrana bucofaringea junto con el revestimiento ectodérmico que se aplica por fuera. El medio permanece ampliamente comunicado con el saco vitelino del embrión. El intestino posterior termina en el fondo del saco y por junto con él el ectodermo. Durante la semana siguiente a esto, el intestino primitivo presenta los siguientes cambios. 1. Una porción cefálica, también denominada intestino faringeo, que se extiende desde la cavidad bucal primitiva o estomodeo hasta el brote del tráqueo braquial. 2. Una porción caudal que se extiende hasta el esbozo hepático. Del intestino medio se origina el asa intestinal primitiva, que mantiene una comunicación con el saco vitelino a través del conducto vitelino y que se extiende desde el divertículo hepático hasta el comienzo del intestino posterior. El intestino posterior termina desembocando en una porción dilatada del tubo denominada cloaca, en comunicación con el alantoides y ocluida por la membrana cloacal. El desarrollo del intestino anterior, el esófago, se denomina a partir del primer segmento del intestino anterior comprendido entre el origen del divertículo respiratorio laringotraqueal y el ensanchamiento que originará el estómago. Durante un periodo de tiempo, el lumen del esófago está ocluido totalmente por una activa proliferación de las células del epitelio y durante el periodo fetal, cuando la gestación está avanzada, ocurre la recanalización del lumen. El primer esbozo se reconoce como una dilatación fusiforme del intestino anterior. Se forma debido al desigual crecimiento de sus paredes dorsal y ventral, las cuales presentan un índice mitótico distinto. Más adelante, la porción craneal de la curvatura mayor crece y forma el fundus. Hígado y vesícula biliar. El hígado nace de una evaginación ventral del endodermo, del extremo más caudal del intestino anterior. Este crece cranioventralmente en el espesor del mesenterio ventral primitivo y en el espesor del mesénquima del septum transversum. El divertículo inicial se divide en 2 partes, un esbozo hepático que dará lugar al parénquima del hígado y el esbozo cístico que formará la vesícula biliar. Este último no se desarrolla en especies que no la tienen, como equinos. Se organiza a partir de 2 esbozos, uno ventral y otro dorsal. El páncreas dorsal se origina de la cara dorsal del duodeno y crece en el mesenterio dorsal, mesoduodeno. El crecimiento se realiza de derecha a izquierda en sentido transversal y da origen al lóbulo izquierdo del páncreas. El esbozo ventral se origina en el tronco común del divertículo hepático. Se trata de un derivado ventral del duodeno. Cuando cambia de posición para situarse dorsalmente, arrastra consigo al esbozo pancreático que alcanza su posición definitiva al fusionarse con el divertículo pancreático dorsal. El páncreas ventral, lóbulo derecho del páncreas, y su conductor, se abre al duodeno en la papila duodenal. Una vez que el tubo digestivo primitivo se ha cerrado, queda suspendido por un mesenterio dorsal, en un principio corto y rectilíneo, excepto en su zona de formación del asa intestinal, donde se hace amplio y en cuyo espesor discurre la arteria vitelina derecha, encargada de irritar el saco vitelino durante su periodo funcional, para persistir después como arteria mesentérica superior o craneal. Poco después de la formación del asa intestinal, desaparece el pedículo de unión con el saco vitelino, lo que permite al asa una gran movilidad dentro del abdomen, y aparece una evaginación en la rama caudal del asa. Primer esbozo del ciego que establece el límite de lo que será el intestino delgado y el grueso. El rápido crecimiento en longitud del intestino delgado obliga a la mayor parte de la rama craneal del asa intestinal a situarse fuera de la cavidad abdominal en el interior del cordón umbilical. Esta situación se conoce como hernia umbilical fisiológica. Durante el periodo de exteriorización del asa intestinal, continúa creciendo la rama craneal, que adquiere una mayor longitud que la caudal. El asa intestinal realiza tomando como eje a la arteria mesentérica craneal, una rotación de unos 270 grados en el sentido de las agujas del reloj.
El colon ascendente es corto y recto, situado en la región dorsal y derecha del abdomen entre el ilion y el colon transverso. Unido a su porción inicial se encuentra el ciego, pequeño y de forma espiroidal. El ciego es cilíndrico y liso, situado dorsalmente en el lado derecho del abdomen, con su extremo ciego en dirección caudal. Una oclusión congénita de la luz del tracto digestivo. La oclusión en sí puede ocurrir como una partición membranosa completa, como un cordón fibroso o muscular entre los extremos ciegos del intestino, o puede haber una ausencia total de un segmento del intestino. En el periodo postnatal, el segmento del intestino proximal a la oclusión puede estar dilatada. Esta puede ser consecuencia de un suministro inadecuado de sangre a un segmento del intestino que conduce a la atrofia de la parte afectada. El fallo de la membrana anal para romper durante el desarrollo da lugar a la condición llamada ano imperforado, a veces descrito como atresia ani. El ano imperforado, que se encuentra en todas las especies, es la anomalía de desarrollo más común del tracto digestivo.